Quiero darle una bienvenida muy especial a todos los que se están conectando hoy a nuestro culto, a nuestro servicio en este día. Amén. Quiero que le demos un aplauso a todos los que se están uniendo en este tiempo y que Dios los bendiga, que Dios ministre a sus corazones. Bueno, todos estamos un poco expectantes, bueno, digo que un poco, pero creo que es mucho, ¿cierto? De la situación que estamos viviendo en este tiempo. Y en el Salmo 122, solamente voy a leer un texto para que oremos. Dice: oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Voy a leerlo nuevamente. Oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prosperan. Amén. La palabra nos insta a orar por Jerusalén. Sabemos todo lo que estamos escuchando, ¿cierto? Lo que ha venido ocurriendo. No podemos ser indiferentes ante la situación que está viviendo Jerusalén. Nos debe afectar a nosotros como el pueblo, el Israel espiritual, ¿cierto?, de Dios, y debemos hacerles cobertura. Entonces quiero animarles que nos pongamos en pie por un momento, vamos a orar. Y quiero que de todo corazón usted haga esa oración. Si usted quiere tomar una posición diferente al estar de pie, puede arrodillarse, lo puede hacer como usted quiera. Y vamos a orar, le vamos a decir al Señor que Dios tenga misericordia de Jerusalén. Amén. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, como iglesia, de unirnos en esta mañana, de unirnos en tu nombre, Señor, de unirnos, Señor, en acuerdo. Señor, hoy queremos orar, Padre Santo, por todos los líderes y autoridades que se están reuniendo, especialmente el Consejo de Seguridad de la ONU, Señor. Sabemos, Señor, que esta organización de las Naciones Unidas, Señor amado, pueden tomar decisiones en este momento que puede trascender en el mundo entero, Señor, en el mundo. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la ONU, pero te pedimos, Señor, que los que has puesto allí por eminencia, tú los guíes, los dirijas, Señor, en cada una de las decisiones que se están tomando por lo que ha venido ocurriendo con Jerusalén. Padre, pero también te pedimos por los judíos que viven en países musulmanes, Señor, para que sean guardados de secuestros o de daños. Lo que se dice es que se han entrado a lugares y han secuestrado hombres, mujeres, niños. Señor amado, te pedimos que los guardes, Señor. Toma control, pelea por tu pueblo, Señor precioso. Guárdalos, Señor, del daño, guárdalos de la muerte, Señor. Te pedimos, Señor amado, que tengas misericordia de todo el mundo, Señor. Padre, te pedimos para que no haya una escalada, Señor, en estos ataques, y para que no se convierta esto, Señor amado, y que se desate una guerra mundial, Señor. Señor, a veces no alcanzamos a dimensionar lo que podría ocurrir, Señor, como consecuencia de lo que ha ocurrido ayer, Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús hemos escuchado audios, Señor, videos del embajador de Israel, y nos pide que oremos por ellos, Señor, que oremos, que clamemos, que la iglesia de Cristo, que la iglesia evangélica se levante en oración por ellos. Señor, te pedimos que tengas misericordia de todos nosotros, de la iglesia, de tu pueblo, Señor. Te pedimos por las ciudades, Señor, de Tel Aviv y Gaza, Señor, por todos los que han perdido a familiares o sus casas han sido destruidas. Ha habido gran destrucción con los misiles que han enviado allí, Señor. Señor, te pedimos por los judíos que han sido secuestrados en Hamas, sean guardados de daño, Señor. Este grupo, Señor, revolucionario, yo te pido, Señor del cielo, que obres, Señor, que retrocedan en el nombre de Jesús. Pelea así como lo hiciste en tiempos bíblicos, Señor, que ellos mismos, entre ellos mismos se mataban, se destruían, salían huyendo de en medio de tu pueblo, Señor.
Señor, oramos para que el pueblo judío pueda conocer a Jesús. Oramos, Señor, más que todo, Señor, por la salvación de tu pueblo, Señor. Que los judíos puedan reconocer a Jesucristo como el Redentor. Señor, que vino, murió, resucitó y que está a la diestra de Dios Padre y que un día va a venir por su iglesia, Señor. Señor, te oramos para que la comunidad musulmana, Señor, alrededor del mundo escuche el evangelio, Señor. Trae salvación, Señor, en medio de los musulmanes, Señor. Nos levantamos como tu iglesia, Señor, para ser vallado a Jerusalén, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, no dejemos de orar por Jerusalén. Es un tiempo donde la iglesia entera, la iglesia de Cristo está siendo convocada para hacer cobertura a Jerusalén. Amén. Salude a su hermano que tiene ahí al lado, déle la bienvenida. Dígale, gracias por estar en este lugar. Qué bendición poderlo tener en este lugar. Gloria a Dios por su bendición. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Bueno, Dios me da la oportunidad de traer la palabra hoy y la he titulado 3 llamados vitales hoy. ¿Cuándo? ¿Cuántos? 3. Tenemos 3 llamados y vamos a ubicarnos, por favor, en el libro de Ezequiel para que usted, por favor, tenga su Biblia allí porque vamos a estar hablando del profeta Ezequiel. Yo voy a estar leyendo, bueno, allí creo que van a estar proyectando la versión Nueva Traducción Viviente que tengo acá, que es un poquito más clara. La puede leer acá o la puede leer en su Biblia, no hay problema. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levántate, en capítulo 2 y capítulo 3. Levántate, hijo de hombre, dijo la voz, quiero hablarte. El Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso de pie. Entonces escuché atentamente sus palabras. ¿Cómo las escuchó? Atentamente sus palabras. Hijo de hombre, me dijo, te envío a la nación de Israel, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han puesto en mi contra hasta el día de hoy. ¿Se han puesto qué? Son un pueblo terco. ¿Cómo era el pueblo? Y duro de corazón. Ahora te envío a decirles. ¿Quién estaba enviando? ¿Quién? Dios. ¿A quién? A Ezequiel. Amén. Ahora te envío a decirles. Esto dice el Señor soberano. Ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes. Al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Hijo de hombre, no tengas miedo, ni de ellos ni de sus palabras. No temas, aunque sus amenazas te rodeen como ortigas, zarzas y escorpiones venenosos. No te desanimes por sus ¿qué? Ceños fruncidos. Por muy rebeldes que ellos sean, debes darles mis mensajes. Debes darles mis mensajes. Te escuchen o no. Sin embargo, no te escucharán porque son totalmente rebeldes. Hijo de hombre, presta atención a lo que te digo. No seas rebelde como ellos. Abre la boca. ¿Qué tenía que hacer? Y come lo que te doy. Luego miré y vi que se me acercaba una mano que sostenía un rollo, el cual él abrió. Entonces vi que estaba escrito en ambos lados con cantos fúnebres, lamentos y declaraciones de condena. La voz me dijo, hijo de hombre, come lo que te doy, cómete este rollo. Luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que, ¿qué hizo? Abrí la boca y él me dio a comer el rollo. Llénate el estómago con esto, me dijo. Al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel.
Luego me dijo: hijo de hombre, ve a los israelitas y dales mis mensajes. Yo te envío a un pueblo de extranjeros, no te envío a un pueblo de extranjeros que habla un idioma que no comprendes. No te envío a gente que habla un idioma extraño y difícil de entender. Si te enviara a esas personas, ellas te escucharían. Pero los israelitas no te escucharán a ti, como tampoco me escuchan a mí. Pues todos y cada uno de ellos son tercos y ¿qué más? Duros de corazón. Sin embargo, mira, te he hecho tan obstinado y duro de corazón como ellos. Endurecí tu frente tanto como la roca más dura. Por lo tanto, no les tengas miedo, ni te asustes con sus miradas furiosas, por muy rebeldes que sean. Luego agregó: hijo de hombre, que todas mis palabras penetren ¿dónde? Primero, ¿en dónde? En lo profundo de tu corazón. Escúchalas atentamente para tu propio bien. Después ve a tus compatriotas desterrados y diles: esto dice el Señor soberano, hazlo, te escuchen o no. Luego el Espíritu me levantó y oí de detrás de mí un fuerte ruido que retumbaba. Alabada sea la gloria del Señor en su lugar. Era el sonido de las alas de los seres vivientes al rozarse unas y otras y el retumbar de las ruedas debajo de ellos. El Espíritu me levantó y me sacó de allí. Salí amargado y confundido, pero era fuerte el poder del Señor sobre mí. Luego llegué a la colonia de judíos desterrados en Tel Aviv, junto al río Quebar. Estaba atónito y me quedé sentado entre ellos durante ¿cuántos días? Después de 7 días el Señor me dio el siguiente mensaje: hijo de hombre, te he puesto como centinela para Israel. ¿De qué lo he puesto? De centinela. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das la advertencia, ellos morirán en sus pecados y yo te haré responsable de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, morirán. Y si tú no les adviertes, ellos morirán en sus pecados. No se recordarán ninguno de sus actos de justicia y te haré responsable por la muerte de esas personas. Pero si les advierte a los justos que no pequen y te hacen caso y no pecan, entonces vivirán y tú también te habrás salvado. Luego el Señor puso su mano sobre mí y me dijo: levántate y sal al valle y allí te hablaré. Entonces me levanté y ¿qué más? Y fui. Allí vi la gloria del Señor, tal como lo había visto en mi primera ¿qué? Visión junto al río Quebar, y caí con el rostro en tierra. Después el Espíritu entró en mí y me puso de pie. Me habló y me dijo, ¿qué le dijo? Vete a tu casa y enciérrate. Allí, hijo de hombre, te atarán con cuerdas para que no puedas salir a estar con el pueblo. Haré que la lengua se te pegue al paladar, para que quedes mudo y no puedas reprenderlos, porque son rebeldes. Sin embargo, cuando te dé un mensaje, te soltaré la lengua y te dejaré hablar. Entonces les dirás esto, dice el Señor soberano: los que quieran escuchar, ¿qué harán? Pero los que se nieguen, se negarán, porque son rebeldes. Dura palabra, ¿cierto? Es una palabra que la hemos leído muchas veces y a veces pensamos que era solo para Ezequiel. Claro, en su momento fue para Ezequiel, pero para nosotros hoy, amén, por la fe, creemos firmemente que la palabra nos sigue hablando a nuestro corazón. Entonces, lo que sabemos es que Ezequiel era considerado el fiel predicador a los cautivos que se encontraban en Babilonia. Y además pues es el autor del libro de Ezequiel. Era un joven, Ezequiel era un muchacho,
era profeta de Dios, fue un instrumento de Dios en medio de los exiliados en Babilonia. Dios había preparado un testigo para hablarle a su pueblo exiliado. Dios había levantado un testigo allí en la cautividad, en medio de la situación adversa que ellos estaban viviendo de esclavitud. Levanta un testigo. Dios necesitaba una voz en su momento, necesitaba un portavoz, como lo necesita cuando, hoy mismo. Hoy el Señor está necesitando las voces de su iglesia, que ustedes y yo nos levantemos en este tiempo como lo hizo el Señor con Ezequías, amén. Él necesitaba una voz para advertir al pueblo y recordarles por qué estaban sufriendo lo que estaban sufriendo, cuál era el motivo por el cual ellos estaban en cautividad. Durante 20 años Ezequiel trabajó allí en medio del pueblo, hablándoles, ¿cierto?, de parte del Señor. Ezequiel es para el judío actual un profeta que les anuncia que Dios cumplirá sus firmes promesas, amén. Esta palabra cobra vida hoy más que nunca al pueblo, como en ese tiempo, ¿cierto? Que lo que Dios cumplió, eso se va a cumplir porque es palabra de Dios. Lo que Él profetizó, lo que Dios prometió a su pueblo, Él lo va a cumplir, ¿cierto? Entonces Ezequiel para el pueblo judío en este momento es el que anuncia que Dios cumplirá sus firmes promesas, que Él restaurará su tierra, que Él restaurará su ciudad, que Él restaurará su templo y que todos ellos como pueblo, ¿cierto?, serían o serán restaurados. Pero también Ezequiel para nosotros, para los cristianos en este tiempo, es un libro de los tiempos. ¿Es un libro de los qué? De los tiempos. Yo en muchos años he escuchado que Israel es el reloj de Dios, del mundo. Por eso es que hoy más que nunca ustedes y yo debemos estar atentos de lo que está ocurriendo en Israel. Amén. ¿Y por qué digo que es el libro de los tiempos? Porque el tiempo de Dios se revela siempre mediante el trato hacia los judíos. Cuando está ocurriendo allí algo en Israel, algo el Señor está por hacer. Amén. Entonces, lo que hemos escuchado y según estadística es que sabemos que los israelitas fueron esparcidos por toda la tierra. Y lo que escuchamos según las estadísticas es que muchos israelíes están retornando a Israel. Y ese es uno de las señales de los últimos tiempos, ¿cierto? Que el Señor volvería a reunir a su pueblo. Y son muchos los que están regresando a su tierra y es allí donde se está cumpliendo toda esta palabra profética. La nación Jerusalén existe ahora de manera oficial como una de las grandes potencias de la tierra. Aunque es un pueblo muy pequeño, se dice que es muy poderoso en armamento y en ciencia y en todo lo que ustedes se quieran imaginar. Cuando los judíos se mueven, entonces sabemos que Dios está por hacer ¿qué? Algo. Está por hacer el Señor algo. Recordemos entonces qué fue lo que pasó. Según el reino de Israel o el reino del norte había sido llevado cautivo, ¿cierto?, por el rey de Asiria. Hacía 120 años se los habían llevado. Y Dios había traído un juicio sobre Judá, el reino del sur. Había traído un juicio. Nabucodonosor había venido a Jerusalén y se había llevado 10,000 hombres. Se había llevado de los principales del reino del sur, se los había llevado, y algunos hombres del linaje real, incluyendo a Daniel y sus 3 amigos y a Ezequiel, se los había llevado también cautivos. Amén. Y es así como después de 20 años, porque hubiera podido destruirlos de una vez, pero durante 20 años él estuvo ahí y no los había exterminado. Pero se dice que durante un tiempo de 20 años es donde él devastó totalmente Jerusalén, porque la ciudad insistía en hacer convenio con Egipto. Entonces, lo que sabemos por lo que hemos leído en la palabra es que fue muy trágico para Jerusalén cuando sus murallas fueron ¿qué?
derribadas, sus casas fueron quemadas, el templo fue destruido y también su pueblo fue llevado cautivo, fue llevado, ¿cierto?, en cautividad. Y Dios había anunciado, ¿ustedes creen que Dios había anunciado esto? Claro que sí, Dios lo había anunciado 100 años antes de que sucediera. El Señor lo había profetizado. Él lo había mandado decir con Jeremías. Los 70 años de esclavitud que ellos iban a vivir allí en Babilonia, ya estaban advertidos que iban a estar 70 años esclavos allí. En Jeremías capítulo 25, ellos no lo tienen dispuesto, eso me lo dio el Señor esta mañana. Jeremías 25, 11 y 12 dice: toda la tierra, aquí está la profecía, toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Entonces, después que hayan pasado los 70 años de cautiverio, castigaré al rey de Babilonia y a su pueblo por sus pecados, dice el Señor. Haré del país de los babilonios una tierra baldía para siempre. Mire que el Señor 100 años antes había dicho lo que iba a acontecer. Pero ¿qué pasó? ¿El pueblo qué? Fue rebelde. Cerró sus oídos, endureció su corazón. Como hoy, el Señor sigue hablando, sigue advirtiendo, pero el pueblo sigue ¿qué? Duro de corazón, sigue rebelde, no quiere escuchar la verdad, no quiere volverse en pos de Cristo. El pueblo sigue siendo duro de corazón. Entonces, qué bueno que nosotros hoy podamos entender que Dios siempre ha advertido con antelación lo que Él va a hacer. Dios lo había profetizado, pero la cautividad no volvió al pueblo de Judá a Dios, sino por el contrario, esta prueba, esta situación, como que lo que hizo fue endurecerlos aún ¿qué? Aún más, los endureció, se volvieron a la idolatría, levantaron ídolos en los montes y lo más grave, contaminaron el santuario del Señor, que es lo que al Señor más le duele. Eso lo confirma Ezequiel capítulo 5 versículo 11. Ezequiel 5, 11 dice: por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Entonces, una de las principales razones o motivos por los cuales Dios trajo la ira sobre Jerusalén es que fue por su profanación del templo mediante la adoración de ídolos. Amén. Y el Nuevo Testamento, recordemos que el apóstol también vuelve y nos advierte a nosotros en 1 Corintios 3:17: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios también lo destruirá a él. Eso lo dice la palabra. Entonces, en este pasaje, cuando dice que Dios lo destruirá a él, se refiere a la iglesia. A la iglesia, a usted y a mí, somos la iglesia de Cristo, ¿cierto? Las personas profanan la iglesia en este tiempo cuando participan de la oración en pecado, en abominación, en inmoralidad, al fomentar doctrinas sin fundamento bíblico. Por eso debemos saber cómo es que usted y yo nos estamos presentando delante del Señor a adorarlo. No podemos venir a adorar a la iglesia, al Señor, de cualquier manera. Usted y yo tenemos que prepararnos para presentarnos delante de su gloria. Porque de seguro, si usted y yo no lo hacemos, vamos a sufrir grandes consecuencias. Dios es un Dios ¿qué? Celoso. Diga, Dios es un Dios celoso. Dios es celoso. Amén. Y Él es exigente con su pueblo. Entonces, nosotros debemos prepararnos de la manera como usted y yo nos presentamos allí. Pero volvamos allí a Ezequiel. Dios lo manda entonces ¿a dónde? A su pueblo. ¿Dónde estaba el pueblo? Cautivo, ¿cierto? Estaban allí cautivos, estaban esclavos en Babilonia.
Y lo que podemos decir es que él como cautivo estaba ministrando a los cautivos, ¿cierto? Allá en medio de la cautividad él también estaba preso, pero Dios lo escoge y le dice: yo necesito que usted vaya y les hable al pueblo. ¿Quién es el pueblo hoy? Nosotros. Hoy está levantando hombres y mujeres para ponerse en delante del Señor a favor de la iglesia, pero también estamos hablando a la iglesia. ¿Cómo lo hizo quién? Ezequiel, amén. Debemos ir a la gente para ayudarlos. Debemos nosotros, los que tenemos un llamado, todos tenemos un llamado. Hemos hablado en estos 2 meses largos, hablando de los talentos, del Espíritu Santo, de la unción, del ministerio, de todo lo que Dios nos ha dado. Cómo usted y yo estamos siendo convocados por Dios para ir y seguir advirtiendo a la iglesia lo que debe hacer conforme a lo que dice la palabra, amén. Entonces la responsabilidad de Ezequiel en su momento y nuestra responsabilidad hoy es que llevar ¿qué? El mensaje de Dios, no los resultados. Los resultados no estaban bajo la responsabilidad de Ezequiel, como no está bajo nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad está en ¿qué? En llevar el mensaje del Señor al pueblo. Usted y yo tenemos la gran responsabilidad de hablarle al pueblo y sobre todo en este momento, en esto que estamos hablando, a la iglesia, al que ya conoce del Señor. El Señor estaba preocupado en ese tiempo de cautividad por su pueblo y por eso levanta a un hombre en medio de esa cautividad y le dice: yo necesito que les hables de parte mía. Seguramente no te van a ¿qué? A escuchar, porque son ¿qué? Son rebeldes, son de un corazón duro. No les van a escuchar, no me han oído a mí, no lo van a escuchar. Pero aún así el Señor dijo: déjenlos que se pierdan. No, el Señor dijo: yo necesito que aún a pesar de que no los escuchen, ve y les adviertes del peligro. Necesitamos hacerlo aún a pesar que no nos escuchen, aún a pesar de que la gente se incomode con la palabra que Dios nos da. Debemos de darla y no debemos tener temor. Ahí lo dice el Señor: no tengan temor. Yo sufría mucho al principio porque llegaba llorando a la iglesia y yo le decía al pastor Gonzalo: pastor, ¿qué hago? El Señor me dio una palabra muy fuerte. Yo no digo todo lo que el Señor me dijo. Y un día el pastor me dijo: pastora, hermana Rocío, me decía, si Dios le dijo a usted que le hable a la iglesia, hágalo. Asegúrese, si el Señor se lo dijo, hágalo, porque es su responsabilidad. Yo con temor y temblor me subía en ese tiempo. Hoy lo hago con temor y temblor, pero ya no me da tanta angustia de hablarle a la iglesia. Creo que es una responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros, amén. Necesitamos advertir al pueblo. Entonces los resultados no dependían ¿de quién? De Ezequiel. Los resultados no dependerán de nosotros. En estos días hablábamos en el parque de Suba y yo les decía, porque uno se aburre de ver que la gente no nos pone ya cuidado, la gente no quiere escuchar del evangelio. La gente sale con una cantidad de cuentos rarísimos y uno se entristece y uno dice: ¿será que es que estoy perdiendo el tiempo acá? Qué dureza de corazón. Pero nunca perderemos el tiempo, porque la palabra no volverá ¿qué? Vacía. Ella dará el fruto para el cual el Señor la envió. Amén. No volverá vacía. Son sus palabras, no son nuestras palabras. Vamos en el poder del Espíritu Santo, no vamos en nuestro poder, ¿cierto? Entonces estamos tranquilos, tenemos la garantía de parte del Señor de que algo va a ocurrir, algo va a suceder. No sé cuándo, pero algo el Señor va a hacer, sea ahora o sea después. Entonces, así como el Señor le llamó a Ezequías, hoy nos llama a cada uno de nosotros. Diga ya al Señor: el Señor me llama con 3 clases de llamado hoy. Lo primero que el Señor llama a Ezequías y nos llama a nosotros hoy es que lo llama como profeta, lo llama como misionero nacional. Y hemos hablado del don de la profecía, ¿cierto? Hemos hablado del don de
de la profecía, ¿cierto? De los pastores, ¿cierto? De predicar allí la palabra. Y creo que el Señor nos sigue diciendo, yo necesito que profeticen. Recordemos lo que el pastor nos enseñó acá, que profetizar es hablar la palabra de Dios. Ya lo que había por decir ya fue dicho. Lo que había por hacer ya fue hecho. Solamente usted y yo tenemos que seguir pregonando lo que el Señor ya hizo. Y la gente, escuche o no, usted y yo lo debemos ¿de qué? De hacer. Entonces, el ministerio principal de Ezequiel era ¿para quién? Para los judíos en medio del exilio, ¿cierto? Ese fue el llamado de Dios a Ezequiel, para que fuera allí a los judíos en ese momento en el exilio y les hablara. Y como lo leímos a él, no lo llamó a un pueblo por allá forastero, alguien que hablaba diferente, no, lo envió a un pueblo muy familiar, que podían hablar el mismo idioma, que seguramente tenían las mismas costumbres y creencias. Quiere decir que iba a ser relativamente fácil, ¿cierto? Como no le pasó a Jeremías y a Daniel, que fueron enviados a un pueblo que realmente no era su pueblo. Pero Dios manda allí a Ezequiel. Pero me encanta mucho porque el Señor lo manda primero a que fuera a la fuente, que fuera y se capacitara. No podía ir a hacer la tarea que Dios le había encomendado de cualquier manera. Y eso debe ser una enseñanza para nosotros hoy. Nosotros no podemos ir a hacer la obra de cualquier manera. Usted y yo tenemos que estar capacitados, amén. Y por eso ahí en Ezequiel capítulo 2, en el 8 y 10 y en el capítulo 3, versículo 1 y 2, el Señor le dice, tiene que venir y tiene que comerse este rollo. Pero para yo comer tengo que ¿qué? Abrir la boca, ¿cierto? Yo no sé si ustedes, yo por lo menos para comer tengo que abrir y nadie la va a abrir por nosotros, ¿cierto? Nosotros tenemos que abrir, ¿cierto? Nuestra boca. Y entonces, mis amados, si usted y yo queremos salir a hablarle a la iglesia, hablar en un grupo de vida, hablar en la EFI, hablar a mi familia, porque mi familia también es mi pueblo, ¿cierto? Más cercano. Creo que es el primero al que nosotros tenemos que ir y advertirle las palabras del Señor, nuestra familia. Entonces, si yo quiero ir a hablarle a ellos, si quiero hablar a un grupo de vida, si quiero ir a hablar a las misiones, si quiero hablar a cualquier ministerio que usted y yo ejerzamos en este lugar, primero tenemos que abrir la boca y comer el rollo. ¿Cuál era el rollo? La palabra de Dios. No podemos caer en el error, mis amados, que como constantemente, bueno, hablo al liderazgo, a nosotros como pastores, que como constantemente estamos leyendo la palabra, estamos preparando enseñanzas para la gente, ¿cierto? Para los líderes, para nuestros grupos de vida, aún para hacer el altar familiar. A veces creemos que eso es suficiente, ¿cierto? Para poder exhortar a otros. Podemos llegar a ser muy intelectuales de la verdad, pero podemos tener un corazón no tratado por la palabra de Dios. Por eso es que esto se refiere a una relación personal con Cristo. Amén. Necesitamos acercarnos por la palabra para que usted y yo como prioridad seamos ministrados por Dios. Somos los primeros necesitados. Necesitamos que Dios ministre nuestra necesidad para que ahora sí, capacitado, yo pueda ¿qué? Ir a capacitar, ir a hablar a otros. Si yo no soy tratada por el Señor, la verdad no vamos a poder hacerlo con eficacia. No vamos a tener la autoridad suficiente para hablarle a esa persona, a ese hijo, a esa esposa, a ese esposo que tanto necesita de esa advertencia, ¿cierto? Entonces, yo aquí lo que veo es que la instrucción que el Señor le da a Ezequiel de comer el rollo no era una sola experiencia personal, realmente era una práctica o una experiencia espiritual. Primero él tenía que recibir la palabra, ¿cierto? Él tenía que interiorizarla, porque es eso, ¿cierto? Yo la escucho, pero pueda que quede solamente ¿dónde? Acá.
Pero yo debo permitir que esa palabra se interiorice en mi corazón y que una vez interiorizada yo la pueda digerir. Quiere decir que esa palabra se vuelva carne en mí y que haga parte de mi vida, que no solamente sea una buena oratoria, que yo vaya y le diga a la gente, sino que esa palabra ya se haya hecho carne en mi vida. Que yo la esté hablando, pero que también la esté obedeciendo, que yo la esté haciendo. Amén. Eso me va a dar ¿qué? Diga conmigo, autoridad. Entonces, cuando ya usted y yo digerimos la palabra, ahora sí podemos ir y hablar. Por eso es que muchas veces, muchos trabajos que hemos hecho no han surgido un buen efecto, porque no nos hemos preparado en el Señor. Y vamos y decimos cualquier cosa. Dios en su fidelidad, porque Dios es fiel. Él dice que abramos la boca y que Él la va ¿qué? A llenar. Y Él lo cumple. Nunca nos dejará en vergüenza. Él siempre nos va a ayudar. Pero la responsabilidad, conforme a lo que el Señor le instruye a Ezequiel, es que debe comer el rollo, que lo debe recibir, digerir, ¿cierto? Interiorizar. Y lo que más me encanta es que Ezequiel no fue el que comió, se lo dio el Señor. Eso me gusta mucho y es ahí en el capítulo 3, versículo 2, ahí lo dice. La voz me dijo: hijo de hombre, come lo que te doy, come este rollo. Luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Nadie comerá si no abre su boca. Podemos morir de hambre de la palabra de Dios si usted y yo no abrimos nuestra boca. Usted puede venir aquí a este lugar cada 8 días, pero si usted y yo no venimos a este lugar dispuestos a abrir nuestra boca para comer eso que el Señor me da, para interiorizarlo, digerirlo y que eso se haga carne en mí, pues hermanos, vamos a durar 40 años dándole vueltas al desierto y nada va a ocurrir en nosotros. Cuando la bendición de Dios está a la puerta. Dios está ahí. Dice que no estará tan lejos, está ahí en el corazón la palabra. Está en mi boca. Por eso usted y yo debemos estar dispuestos a recibir esa palabra que el Señor nos da. Es Él. Solamente usted y yo tenemos que abrir la boca, abrir nuestros oídos espirituales, abrir nuestro corazón. Mira que si ustedes se dan cuenta, el libro de Ezequiel es un libro que tiene muchas visiones y Dios le habla a través de muchas visiones a este profeta. Y lo que yo veo es que él habla que él comió ese rollo, ¿cierto? ¿Ustedes saben que sí se estaba comiendo un pergamino? No era una visión. Si realmente nosotros investigamos un poquito, los pergaminos eran de cuero de cordero o de otros animales que eran tratados de una manera muy especial para poder ¿qué? Escribir por lado y lado. Entonces no era que se estuviera comiendo un pergamino, era realmente una visión, ¿cierto? Una visión. En su visión el profeta pudo experimentar una realidad espiritual divina. Él pudo realmente vivir algo que Dios le estaba permitiendo. Fue tan real que ese poder de la palabra lo impulsó a Ezequiel por 50 años para enviar mensajes contundentes, implacables de juicio a ese pueblo que era endurecido de corazón. Fue la palabra de Dios. Fue eso que él tomó y abrió su boca. El Señor lo capacitó. 50 años estuvo haciendo ese trabajo allí en medio de ese pueblo duro de corazón. La pregunta para nosotros hoy: ¿cómo está ese depósito de la palabra de Dios en nuestro corazón que nos va a impulsar para seguir haciendo la obra, cumpliendo el llamado que Dios nos ha hecho en este tiempo? Porque en ese tiempo fue a Ezequiel, pero para este tiempo es cada uno de quienes. Bueno, quiero que lo diga ya. El llamado es para mí. Es para cada uno de nosotros. Este tiempo, Dios cuenta con usted y cuenta conmigo. Cuenta con su iglesia. Entonces, necesitamos ser impulsados, pero necesitamos tener un muy buen
una muy buena reserva de la palabra del Señor, que no seamos escasos, ¿cierto? Que nosotros podamos seguir siendo esos profetas, esos misioneros, esos pastores de este tiempo, esos líderes empoderados y capacitados para seguir hablando conforme a lo que dice la palabra. Pero mira que el Señor no le dice, pruébela. Él le dice, no le dice, mire, puede catar la palabra a ver si le gusta. No, ahí le dice que coma y sea lleno. ¿Sí? Lo leímos ahí en el versículo 3 del capítulo 3. Llénate el estómago de esto. Entonces, no debía solamente probar, no solamente debía catar la revelación escrita de Dios, debía llenarse de la palabra. Y creo que es nuestro llamado. Hoy estamos en octubre, ¿cierto? Octubre, el mes de la Biblia. Necesitamos volvernos más a la palabra del Señor. Yo primero. Yo he sido exhortada por el Señor. Debo ser más estudiosa de la palabra de Dios. Debo dedicarle más tiempo a la palabra del Señor para yo poder venir y hablarle a la iglesia. Yo soy exhortada por el Señor. Por eso, mis amados, yo vengo y les hablo a ustedes de parte del Señor. Es necesario no ser escasos. No debemos ser escasos en la lectura de su palabra. Recuerde que la palabra, como dice en Nueva Traducción Viviente, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, ¿la necesitamos? La necesitamos con urgencia. Pero mira, cuando el profeta se llena de esta o abre su boca y come ese rollo, él tiene una dulce experiencia. Yo no sé quién ha comido miel de abejas. ¿Alguien ha comido en el panal? ¡Oh, qué delicia! Eso es lo mejor que puede haber. Constantemente me hace antojo. Yo quisiera tener un pedacito de panal y comerlo directamente del panal. Es una dulzura. No hay nada mejor que la miel. Y cuando usted y yo probamos la miel, ¿queremos comer más o la queremos escupir? Comer más, ¿cierto? Es algo que nos apetece, nos gusta. Y mire que allí el profeta en el versículo 3, parte B, dice: al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. Tan dulce como la miel. Vino entonces a causa de la ¿qué? De la obediencia, ¿cierto? De Ezequiel. Él no objetó comer cosa o alimento inusual. Salmo 119:3 dice que dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Entonces, mis amados, tenemos el llamado, ¿cierto? Y el Señor entonces, después de que Él tiene toda esa experiencia personal, entonces ahora sí le dice: vaya al pueblo y les advierte, ¿cierto? Tienen que ir. Algunos dicen: nadie es profeta en su propia tierra. Hasta el mismo Señor Jesús tuvo que irse a las afueras porque su familia y los más cercanos no creían en los milagros que Él hacía, no creían en el ministerio. Pero eso no es excusa para que usted y yo no hagamos la obra a la cual el Señor nos llama. Pero también allí vemos al profeta en el versículo 9 cómo el Señor le da una fuerza especial al profeta, ¿cierto? En el versículo 9 le da una fuerza especial. Dice que endurecí tu frente tanto como la roca más dura. Por eso hoy como iglesia nos dice: Él nos va a capacitar, que estemos en esa condición de poder chocar la cabeza con nuestros antagonistas. Por eso no nos debemos de llenar de temor, ¿cierto? Si ellos no se avergüenzan de pecar, usted y yo no nos debemos de avergonzar de anunciarlo. Amén. Si ellos no se avergüenzan de pecar, no nos debemos avergonzar de advertirles. Los hijos de Israel son testarudos, pero yo voy a hacer de cada uno de ustedes, iglesia de Cristo, voy a hacer de cada uno de ustedes la cabeza más dura
y la frente más dura que la de ellos. Vamos a ser empoderados y capacitados. Pero como vemos ahí, entonces el Señor no solamente lo llama como misionero, no solamente lo llama como profeta, ¿cierto? Sino que también lo llama como una atalaya. Y lo que nosotros sabemos es que la atalaya es un ¿qué? Vigilante, es un vigilante, ¿cierto? Y le da una gran responsabilidad, y es no solamente advertirle al inconverso, porque le dice: usted tiene que ir a donde los malvados, a donde los que están practicando el pecado, y les debe advertir que deben abandonar su pecado, porque si no van a morir. Tiene la responsabilidad de advertirles. Si usted no los advierte, lo voy a culpar, la sangre de ellos se la voy a reclamar. Pero no solamente le dice vaya y le advierte a los malvados, a los inconversos, a los que no tienen de Cristo. Tiene que ir a advertir a los justos, o sea, a los que recibieron a Cristo, a los que hemos creído en el Señor. ¿Por qué? Porque a veces nos confiamos demasiado. A veces nos creemos tan seguros que no necesitamos ayuda ni de Dios, porque ya no la sabemos, ya conocemos la palabra, ya sabemos cómo es la doctrina, ya sabemos cómo son las ceremonias. ¿Para qué tanta dependedera de Dios? Y yo ya lo sé, ya he estudiado, tengo una biblioteca llena de libros. No, mis amados, todos los días una absoluta dependencia para con Dios, para poder permanecer firmes. Lo importante es que usted y yo entendamos hoy que tanto como profeta, como misionero, también lo mandó ser atalaya. Ustedes y yo hoy estamos siendo llamados para estar vigilantes. ¿Qué está ocurriendo en medio de la iglesia? Esas doctrinas falsas. ¿Qué hermano está enseñando cosas torcidas? ¿Qué cosas están haciendo? ¿Qué prácticas se están haciendo en medio de la iglesia? Y nos hacemos los de la oreja gacha. Aquí no está pasando nada. No, usted y yo tenemos la responsabilidad de advertir con amor al hermano o a esa persona, a ese hijo, a esa esposa, a ese familiar que está haciendo las cosas mal. No nos quedemos callados. Yo me he ganado muchos de pronto inconvenientes con algunas personas porque les he dicho las cosas con claridad. Y creo que yo lo tengo claro. La responsabilidad es grande delante del Señor. Y un día usted y yo vamos a tener que dar ¿qué? Cuentas. Quiero que por favor se pongan en pie. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Sabemos, hermoso amado, que tenemos una gran responsabilidad y hoy la recibimos de parte tuya. Nos vuelves a recordar, usando esa palabra que le diste a Ezequiel. Hoy nos la vuelve a recordar en este tiempo, Señor, que nos has llamado para ir a llevar el mensaje tuyo. Ese mensaje no solamente, Señor amado, ir a llevarlo, sino tomarlo para mi propia vida, revisarme, digerirlo, Señor amado, y procesarlo de tal manera que yo pueda en autoridad ir a hablar en tu nombre a tu pueblo, Señor. Yo te pido, mi Señor, ayúdanos a entender, Señor precioso, que en este tiempo lo más importante, que así como llamaste al profeta a que saliera al valle, que saliera al monte, y cuando él salió vio tu gloria, es lo que tú quieres hacer en este tiempo con tu iglesia. Quieres mostrarnos tu gloria, Señor amado, pero es necesario conocerte a ti. Es necesario estar obedientes al mandato tuyo. Es necesario, Señor, hacer de nosotros una relación permanente e íntima, personal contigo, para poder vislumbrar la gloria. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que el equivalente del Nuevo Testamento, de la Shekinah, de la gloria tuya, se llama Jesucristo, el Señor. Jesucristo es la misma gloria revelada de Dios Padre a la humanidad. Gracias, Señor, porque tú, Señor Jesucristo, como la gloria de Dios hecho carne, viniste a habitar entre nosotros, Señor. Gracias porque Cristo, el Dios eterno, se hizo hombre. La humanidad y la deidad se unieron en Él. De una manera humilde entraste a morar a esta tierra, Señor. Viniste, Señor, del cielo
a cumplir las profecías de Isaías, las profecías de Juan, las profecías de Hebreos capítulo 1, versículo 3. Señor amado, Hebreos capítulo 1:3 dice: el Hijo irradia la gloria de Dios. Eres tú, Señor Jesucristo, quien irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, te sentaste en ese lugar de honor, mi Señor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste posible, Señor. Sabemos, Señor, que la gloria celestial y majestuosa nadie puede verla y vivir. Eso lo hemos leído varias veces desde el principio. Se lo advertiste a Moisés: no le podías mostrar tu gloria porque moriría, Señor amado, y eso no ha cambiado hasta hoy. Pero entendemos que la Shekinah de Dios ha sido experimentada por hombres en el tiempo bíblicos, pero también en la historia. Hombres creyentes han visto la gloria de Dios en visiones, Señor. Gracias porque hoy nosotros podemos experimentar la presencia y la gloria de Dios a través del Espíritu Santo que se manifiesta en medio de nosotros, Señor. Gracias porque sabemos, Señor Espíritu Santo, que cuando te mueves en medio de tu pueblo, cosas maravillosas suceden. La gloria de Dios manifiesta en medio de nosotros con dones espirituales y el llamado que tú nos has hecho, Señor. Señor, hoy como iglesia, y quiero que la iglesia levante su mano allí y diga: Señor, yo quiero ser lleno de la gloria de Dios. Yo quiero, Señor, porque así como Ezequiel necesitó tener una visión de la gloria de Dios para ser, Señor amado, para ser, Señor precioso, usado, nosotros necesitamos ver la gloria de Dios para ir a hacer la obra del ministerio. Debemos de experimentar el poder de la gloria y santidad de Dios antes de que decidamos servir. Solo así podremos comprender por medio de Jesucristo su gloria. Señor, solo a través de ti, Señor Espíritu Santo, Señor, lo podremos lograr. Solamente a través de tu palabra, tus promesas, lo podremos lograr. Señor, sabemos que una razón por la que viniste a esta tierra, mi Señor, fue para llenar a los creyentes de su gloria. Hoy levante sus manos. Hoy como iglesia estamos en este lugar porque queremos ser llenos de la gloria de Dios. Señor, necesitamos que tú nos llenes con tu gloria, Señor. Sabemos que la gloria habla de ti. Tú eres la gloria. Tú eres, Señor Jesucristo, la gloria de Dios. Ha sido revelada y ahora nosotros, Señor del cielo, somos llamados, mi precioso amado. Ezequiel fue levantado como un instrumento de Dios en medio del exilio. Dios mandó al Señor Jesucristo como el misionero, como el profeta, como el atalaya, para advertirnos del peligro. El Señor Jesucristo ahora nos manda a nosotros de tres maneras, para que nosotros seamos profetas y misioneros, pero que también seamos atalayas, vigilantes, y que podamos irradiar la gloria de Dios en el mundo que está inmerso en las tinieblas. Señor, hoy declaramos, diga: yo declaro que voy a profundizar en mi relación personal contigo, y no solamente me voy a conformar con la gracia de la salvación, no solamente me voy a conformar con tus bendiciones. Señor, iré más allá porque quiero ver tu gloria en mi vida. Dígale: Señor, yo anhelo ver tu gloria, y hoy me declaro, Señor, inmerso en el Espíritu Santo. Él está conmigo y me permitirá ver la gloria preciosa de nuestro gran Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso fuerte.